¿Sabías que hoy somos más de 8.000 millones de personas, pero cada vez nacen menos hijos? Seguramente si llegaste aquí has visto este fenómeno en diferentes videos. Sin embargo, lo que no te han dicho es que esta desnatalidad no solamente está afectando a países asiáticos, también te está afectando a ti aquí en Latinoamérica. Y más importante aún, a pesar de que actualmente vivimos en un mundo sobrepoblado, en el largo plazo podría afectarnos de maneras que no te imaginas. Y es que si tú como yo sueñas con que un día la humanidad pueda conquistar el espacio, visitar otros planetas, quizás encontrarse con razas alienígenas diferentes, pues el problema de la natalidad podría ser algo que nos ponga el pie de una manera determinante. Si quieres saber por qué las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos, cómo esto puede afectar tu bolsillo, y si una humanidad que ya no es capaz de reproducirse será capaz de conquistar el espacio, quédate. Yo soy Álvaro Ávila, contador y economista de profesión, y te hablaré de esto y más en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Seguramente habrás escuchado en este o en otros videos que la natalidad del planeta está en caída libre. Según el Banco Mundial, la tasa de fertilidad mundial pasó de 5 hijos por mujer en 1960 a apenas 2.3 hijos en promedio en 2021, y la tendencia sigue bajando. Para darte una idea, Corea del Sur rompió récord en 2023 con solo 0.72 hijos por mujer, el nivel más bajo jamás registrado en cualquier país moderno. Y Japón no se queda atrás. Su población decrece desde 2010 y se estima que perderán un tercio de su población para 2070, según el Ministerio de Asuntos Internos japonés. ¿Y qué hay de Europa? En donde más de 20 países tienen una tasa de fertilidad de 1.5 hijos por pareja. ¿Qué significan estos datos? Bien, que si una población quiere una tasa de recambio, necesita que al menos una pareja tenga 2 hijos. De esta manera, la cantidad de personas que están naciendo contra los que están envejeciendo se mantiene relativamente estable, en un equilibrio. Si entonces por pareja se tienen menos de 2 hijos, significa que la tasa de recambio va a la baja y que esto podrá generar problemas en el futuro. Bien, seguramente tú pensarás en Latinoamérica que con tantos embarazos adolescentes esto no está afectándote o esto te pegará muy en el largo plazo. Sin embargo, esta tendencia a la baja ya se está observando en Latinoamérica. Y es que aunque no suene tanto en los titulares, también ya hemos vivido esta transición. Datos de la CEPAL y el Banco Mundial para 2023 muestran que el promedio de hijos por mujer en cada país ha ido en caída libre. México tiene 1.7 hijos por mujer, Brasil 1.6, Chile 1.5, Argentina 1.8, Colombia 1.7, siendo Perú el único país que aún mantiene su tasa de recambio con 2 hijos por pareja. Pero, dado que sus tasas de natalidad en este país van a la baja, no podemos decir que Perú sea la clave para salvar a la natalidad de Latinoamérica. ¿Qué significa esto? Que Latinoamérica ya no es la región joven que solía ser. Y si la tendencia continúa, en un par de décadas enfrentaremos los mismos retos demográficos que Japón o Europa. Si miran estas gráficas poblacionales, podrán darse cuenta que muchas de estas gráficas empiezan a ser más anchas entre las edades de 20 a 40 años y más angostas en las edades de 0 a 14 años. Lo que significa que hay menos gente joven naciendo. Ahora, ¿por qué, incluyéndome, ya no queremos tener hijos? Bien, detrás de la baja de natalidad se han hecho una serie de numerosos estudios, hay razones económicas, hay razones sociales, a veces culturales. Sin embargo, la constante en las diferentes naciones son principalmente el costo de vida. Para una muestra, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, criar un hijo hasta los 18 años cuesta en promedio $233,610, mientras que México estimó que criar un hijo cuesta alrededor de 1.5 millones de pesos, que serían unos $88,000 actuales, considerando educación, alimentación, vivienda y salud. Otra de las causas es que el acceso a la educación ha hecho que las personas sean más conscientes de las dificultades de la vida diaria y la información te haga ser más proclive a no tener hijos. En su informe de población mundial 2023, la ONU confirma que a mayor nivel educativo y de ingresos de las mujeres, menor es su tasa de fertilidad. Por otra parte, un estudio de Pew Research Center en 2022 muestra que las mujeres universitarias en Estados Unidos tienen en promedio un hijo menos que aquellas con educación básica. Otra de las razones es que entre la población joven en edad fértil existe una alta incertidumbre económica y en muchas ocasiones una imposibilidad a independizarse. Y aquí es donde los datos son particularmente reveladores. Según el Federal Reserve Bank, en su reporte de 2023, la edad promedio de independencia económica en Estados Unidos pasó de 21 años en 1980 a 26 años en 2022.
2022. Mientras que en Latinoamérica, datos de la CEPAL muestran que en países como México, Perú y Colombia, los jóvenes se independizan ahora hasta los 28 y 30 años en promedio, debido principalmente a los bajos sueldos y a los altos costes de vivienda. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, las películas de Coco y Encanto, ambas familias, tanto en México y en Colombia, viven de manera conjunta en una casa donde existe una matriarca que gobierna a los demás. Esto no es una cuestión cultural o que nos guste, es una necesidad económica que Disney correctamente reflejó en ambas películas. Además, en Estados Unidos, solo el 27% de los millennials, que son nacidos entre 1981 y 1996, eran propietarios de vivienda a los 30 años, frente al 48% de los baby boomers a la misma edad. Mientras que en México, la encuesta nacional de vivienda revela que apenas el 21% de los jóvenes entre 25 y 34 años tienen una casa propia. Y si eres de mi edad, seguramente en alguna ocasión un tío, un abuelo o alguien suficientemente grande decía que a tu edad ella tenía una casa, 2 hijos y estaba manteniendo a una esposa. Mientras que uno a los 22, 23 años seguía viviendo con sus padres. Sin embargo, lo que estas generaciones viejas no conciben es que, si miran esta grafiquita de acá, en la época de los 60s y 70s, comprar una vivienda era mucho más asequible con el salario que se ganaba en aquel momento que los precios de vivienda que vivimos actualmente, donde prácticamente para poder tener una casa se tiene que sacar un crédito y vivir endeudado durante un largo tiempo, si es que te dan el crédito. En conclusión, hoy ser joven implica enfrentar costos de vida mucho más altos que nuestros padres, sueldos más bajos en términos reales y mayores barreras para formar un hogar, problema que no vivieron las generaciones anteriores. Y ello sin mencionar que actualmente vivimos un cambio cultural y de valores. Un estudio global de Ipsos en 2023 muestra que en países como Chile, Brasil y Argentina, más del 55% de los jóvenes considera que viajar, desarrollarse profesionalmente y mantener su libertad personal son prioridades más importantes que formar una familia. Y seamos sinceros, ¿quién querría tener hijos en un mundo donde obtener una casa es malditamente complicado, donde el salario que te pagan las empresas ya no te permite solventar los gastos de una familia por ti mismo, y en donde ni siquiera sabemos si en el futuro vamos a poder seguir disfrutando de un mundo que esté limpio? Y este problema de contaminación, muchos investigadores y políticos han declarado como su causa a la sobrepoblación. Craso error. El problema que nadie ve. Cuando escuchas que hay cada vez menos nacimientos y te pones a mirar el nivel de contaminación que hay en nuestras playas, en nuestros bosques o en nuestros mares, puede que pienses, bueno, mejor así hay menos tráfico, más recursos para repartir, menos contaminación, se ataca el problema de raíz, ¿no? Pero si lo vemos desde una perspectiva económica estructural, lo que parece una solución, en realidad es el inicio del colapso silencioso. La economía funciona como una bicicleta. Necesita de gente joven que esté pedaleando para que no se caiga. ¿Por qué? Porque ellos consumen, trabajan, pagan impuestos, producen y sostienen el sistema de pensiones y salud de los mayores. Pero si cada vez hay menos jóvenes y más adultos mayores, el equilibrio se rompe. Y seguramente en otros videos o noticias has escuchado que este problema ya le está pasando a Japón, a Corea del Sur y a Alemania. En Japón el problema es tan grave que por cada 100 trabajadores hay casi 70 jubilados o niños. Y en Corea del Sur, la OCDE en 2023 estimó que si Corea del Sur no hace algo para solucionar su problema de natalidad, va a reducir su población a la mitad en 60 años. Ahora, quizás para entender la gravedad de este problema y cómo te va a afectar a ti personalmente, te diré qué pasará con tu bolsillo con 3 ejemplos prácticos. El primero es que va a haber impuestos más altos. Menos gente joven trabajando es igual a menos impuestos y equivale a que el Estado necesite subir impuestos a los pocos que quedan. En Alemania, el aporte obligatorio al sistema de pensiones pasó de 14% a 18.6% en 2024 y va a subir más de acuerdo con el informe de The Deutsche Welle. Y ahora, si crees que no va a pasar o que esto no se está volviendo un problema, mira nuevamente la gráfica poblacional del gobierno chileno. Bien, como te darás cuenta, en la parte de abajo la población joven es más angosta. Al final, este problema demográfico obligó al gobierno chileno a aprobar una reforma que hace que los empleadores paguen un monto mayor de pensiones que venían haciendo, lo cual encarece los costos de mantener trabajadores en nómina e incentiva a los empleadores a contratar menos gente.
lo que en el mediano plazo va a implicar menos ofertas de trabajo disponibles para los chilenos. Y esto se va a repetir en México, Colombia, Perú, Brasil. Al paso que vamos, solo es cuestión de tiempo. Otro ejemplo es que las pensiones se están volviendo insostenibles. Si tú que tienes 30 o 40 años esperas una jubilación pública, prepárate. La CEPAL advierte que en países como México, Colombia y Perú, si no se corrige el desequilibrio demográfico, las pensiones colapsarán o serán ridículas para 2050. Yo, que entre mis actividades profesionales me dedico a hacer planes de pensiones, te puedo decir que la cantidad que vas a poder cobrar cuando te jubiles va a ser completamente ridícula si no naciste antes de 1997. De modo que mi generación y todas las que vienen detrás están obligados a hacer planes de inversión alternativos para poder cobrar una pensión digna cuando no tengan las fuerzas suficientes para seguir trabajando. Especialmente si no estás teniendo hijos. Es eso vivir en la pobreza. El tercer ejemplo de por qué es tan importante corregir este problema de natalidad tiene que ver con el crecimiento económico. Porque un país envejecido consume menos, invierte menos e innova menos. Según el Fondo Monetario Internacional, en un informe de 2023, encontró que el envejecimiento poblacional ya le está costando a Japón un punto porcentual de crecimiento del PIB anual. Y este mismo efecto puede verse en países como Chile o Argentina, cuyos índices de fertilidad ya están por debajo del nivel de reemplazo. Prácticamente un país con menos niños es un país que envejece, y un país que envejece es un país que se empobrece. Ahora, ¿qué soluciones están proponiendo los gobiernos? Bien, cuando los gobiernos se dieron cuenta que su pirámide poblacional se invertía, entraron en pánico. O algunos optaron por medidas desesperadas y otros más estructuradas. ¿Alguno ha funcionado? Bien, Japón lleva 2 décadas tratando de revertir su pirámide invertida poblacional, lanzando planes como el Angel Plan y el New Angel Plan, que ofrecían subsidios para guarderías, apoyo a madres trabajadoras y licencias de paternidad. ¿El resultado? Bien, en 2023, Japón tuvo su número más bajo de nacimientos de bebés en su historia. Solo 758.631 bebés, en un país de 124 millones. Encima, la tasa de natalidad cayó un 5% comparado en 2022. Singapur, por su parte, ha ofrecido una serie de compensaciones que ya quisiéramos ver en Latinoamérica. Hasta $10,000 estadounidenses en bonos por hijo, licencias parentales pagadas de más de 4 meses, facilidades de vivienda para parejas y sin embargo, de acuerdo al Departamento de Estadísticas de Singapur, la fertilidad en este país cayó a 0.97 hijos por mujer, el más bajo de la historia de ese país. Francia, por su parte, y de acuerdo con datos de la OCDE, gasta casi el 4% de su PIB en políticas familiares, prácticamente el doble que el promedio de Europa, manteniendo una tasa de fertilidad de 1.79 hijos por mujer, de las más altas en Europa, pero sigue sin ser suficiente para mantener la tasa de recambio poblacional. Aunque sí está peor encima de países como Italia, que tiene una tasa de 1.24 hijos por mujer, o España, que tiene 1.18. Por lo que si bien dar dinero y apoyos a las familias ayuda, en realidad terminan siendo parches que no solucionan el problema de fondo, pues ningún país en el mundo ha conseguido revertir completamente su caída de natalidad solo con incentivos. Automatización y migración nos salvarán. Ante la caída de natalidad, muchos gobiernos y analistas económicos pensaron en 2 soluciones. Número 1 fue darle rienda suelta a la automatización de las fábricas para llevar a un reemplazo gradual de humanos por robots. Y la segunda solución fue que si nos faltaba población, pues traigámoslos de lugares donde tengan en exceso, especialmente si tienen una buena tasa de natalidad. Sonaba bien en papel, pero la realidad no es tan simple. La idea de que los robots suplirían nuestra falta de trabajadores es tentadora, sobre todo con los avances en inteligencia artificial, robótica y automatización industrial. Pero hay problemas. Primero, según un reporte de McKinsey Global Institute de 2023, solo el 30% de las actividades laborales actuales pueden ser totalmente automatizadas con tecnología existente. El 70% restante requiere habilidades humanas como empatía, juicio, creatividad o interacción social. Por otra parte, automatizar sectores críticos como cuidado de ancianos, salud o educación es extremadamente difícil. Y justamente son el tipo de trabajadores que más se van a necesitar en sociedades completamente envejecidas. ¿Qué significa esto? Que sí, la automatización amortigua el problema, pero no lo soluciona de fondo. ¿Y qué de la migración? Bueno, Alemania recibió más de 1 millón de inmigrantes en 2015 y 2016 para enfrentar su déficit laboral, mientras que Canadá tiene programas de inmigración selectiva para atraer trabajadores jóvenes y calificados, buscando compensar su bajo crecimiento natural. Sin embargo, las cosas no fueron tan simples, porque de acuerdo con un informe del Migration Policy Institute en 2023, las tasas de fertilidad de los migrantes tienden a disminuir rápidamente al adaptarse
al estilo de vida del país receptor. Sin mencionar que en muchas ocasiones todos estos migrantes que vinieron a estos países de primer mundo tenían una cultura que era antagónica a las costumbres de los países receptores. No por nada naciones como Francia, Reino Unido o incluso el propio Alemania vieron incrementados altamente las tasas de homicidios, de robos a mano armada, que en el 75% de los casos eran hechos por migrantes. Esto no quiere decir que todos los migrantes que fueron llegando a estos países eran ladrones o homicidas. Sin embargo, vienen con una serie de costumbres que en sus naciones eran habituales, como por ejemplo tirar basura en la calle, cosa que en los países de primer mundo era muy mal visto. Y cuando estos migrantes llegaban de manera conjunta, no sufrían un proceso donde se les obligaba a adaptarse a la cultura que los recibía, sino que se juntaban en guetos donde podían mantener sus viejas costumbres y terminaban cambiando por completo el panorama y la forma de vida que vivían las naciones que los recibieron. Prohíben uso de parlantes en algunas playas de Chile. ¿Cuáles son las multas? Yo creo que la pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde sale esto? Esto sale de que muchos venezolanos llegan acá a Chile, se van a las plazas, a los ríos, ahora en las vacaciones se van a las playas y colocan los parlantes a todo lo que da. El chileno no está acostumbrado a eso. El chileno va a la playa, a la plaza, al río, a descansar, a relajarse. Por ejemplo, si miras cómo es Londres actualmente, verás que prácticamente parece una nación de Medio Oriente en lugar de una nación europea. Notamos ya en el tren que nos estamos acercando. Simplemente mirando alrededor podemos ver un poco que lo que dicen no es tan descabellado. Es bastante cierto. Hay muy poca gente inglesa. Y hemos llegado, esto es East Ham. Lo que podemos destacar son los locales de comida y en general el comercio. Son todo comercios de gente de India, de Pakistán. Es que es lo que os digo, no hay ingleses. Esto es literalmente Londres. Aria, ¿cuánto estamos de Londres centro, el Big Ben y todo eso? Aquí todo 3 kilómetros por el centro. Además de que el envejecimiento se está volviendo un fenómeno global. Países tradicionalmente exportadores de migrantes como México, China o India también están viendo afectadas sus tasas de natalidad. Por lo que, en conclusión, la migración es una solución parcial y temporal. No alcanza a compensar una caída masiva y estructural de la natalidad. ¿Qué significa esto para el futuro de la humanidad? Bien, que si seguimos en esta tendencia, la humanidad enfrentará un escenario insólito. Ser demasiados hoy, pero pocos mañana. La NASA, en su Space Policy and Humanity Futures Study de 2022, aseguró que habría una menor masa crítica de población joven, que es la que normalmente impulsa la innovación, explora, arriesga y construye. También va a haber economías estancadas o decrecientes, incapaces de financiar megaproyectos como colonizar Marte o terraformar planetas, y va a haber sociedades demasiado enfocadas en el cuidado de ancianos, con menos energía y recursos para aventuras espaciales. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Bien, a tomar una decisión que personalmente para mi yo actual me parece aberrante, pero quizás para el futuro de la humanidad sea una necesidad normal, viable, deseable incluso: crear humanos en fábricas. Y es que con los avances actuales como la edición genética, úteros artificiales que han dado experimentos exitosos en corderos en 2022 o la clonación celular, la posibilidad de fabricar humanos a medida para suplir déficits poblacionales ya no es algo que solo se mostró en Star Wars, probablemente sea algo que se va a llevar a cabo para 2070 o 2080. ¿No me crees? De acuerdo con un reporte de World Economic Forum en 2023, la biofabricación de humanos podría convertirse en una necesidad ética y logística para mantener sociedades funcionales en mundos altamente envejecidos. Ahora, nuevamente, soy consciente de que vivimos en un mundo altamente contaminado y altamente sobrepoblado. Muchos quieren ver como algo positivo la disminución de la natalidad, pues una humanidad más pequeña en teoría demandaría menos recursos, contaminaría menos y le haría menos daño al planeta. Sin embargo, como economista, te digo yo que el diagnóstico está mal enfocado. Es cierto que la globalización y una población mayor ha hecho que todos en el mundo deseemos un estilo de vida como lo vemos en las series gringas o en las series japonesas, donde todas nuestras necesidades estén cubiertas y cada persona tenga su propia casa, su propio auto, una familia incluso, y que esto hace que los recursos del planeta se vean cada vez más presionados para tratar de cubrir esta demanda de necesidades. El problema es que estos recursos que se explotan actualmente por diferentes compañías y gobiernos no van con la finalidad de cubrir estas necesidades, sino de obtener un amplio margen de ganancias económicas. Y es que un acaparamiento de recursos para incrementar tu riqueza monetaria es el problema que realmente se debería atacar.
Piensen en esto, una humanidad que conquista el espacio es aquella que es capaz de distribuir eficientemente los recursos para aprovechar al máximo los minerales, el bioma y la mano de obra existente para salir de este planeta y enfrentarse a los misterios del espacio. Ya sea que existan lugares completamente vacíos que tengamos que poblar o que nos encontremos con razas altamente avanzadas a las que quizás tengamos que enfrentar. Es decir, el problema no es que seamos muchos. El problema es que estamos explotando mal lo que tenemos. Y para un proyecto de colonización espacial, para una humanidad con la que yo sueño ver dominando el espacio, viajar a través de las estrellas, se necesitan millones de jóvenes dispuestos a aventurarse, miles de mentes brillantes generando ideas y comunidades vibrantes para construir cosas desde cero. Créanme que el espacio es tan malditamente inmenso y somos tan pequeños que las mentes brillantes, la mano de obra no van a faltar para llenar este espacio. Y precisamente actualmente estamos haciendo lo contrario, convirtiéndonos en una humanidad envejecida, débil y temerosa. Sociedades donde la prioridad no sea la expansión de la humanidad, sino el cuidado de los ancianos. Y economías estancadas, cerradas al riesgo y sin capacidad de innovar. Ya entienden cuál es el problema tan grave de esta baja de natalidad. No solamente se queda en jóvenes que ven que es muy difícil formar una familia o independizarse. Es un problema que realmente puede amenazar a nuestra especie. El invierno demográfico no solamente es un problema económico, es una crisis existencial. La caída de natalidad no solamente son estadísticas frías donde tú vas viendo cómo cada vez menos gente tiene bebés. Es un terremoto silencioso que está reconfigurando nuestras sociedades y quizá nuestro futuro como especie. Por ello, yo personalmente no le presto atención a todas estas ideologías que tienden a dividirnos, especialmente aquellas que buscan una lucha de géneros, de hombres temaches o mujeres de alto valor. Porque al final y a la larga solamente provocan el efecto indeseable para mí y para el futuro de la humanidad, donde necesitemos gente que pueda salir allá afuera a conquistar el espacio. Y si seguimos este curso seremos de primera generación que nos veremos en la aberrante necesidad para mí de crear humanos en fábrica para cubrir la fuerza laboral que se necesita en la humanidad. Y pongámonos a pensar, ¿realmente es justo que una persona nazca en una fábrica simplemente para poder cubrir tu pensión? Personalmente yo no he perdido la esperanza y quiero creer en las posibilidades de la humanidad, que de verdad eventualmente conquistaremos a las estrellas, porque la opción alternativa es la extinción. Y sabiendo lo complicadísimo que es que exista la vida inteligente, sería una pérdida irreparable en la historia del universo. Pero, ¿qué piensas tú? ¿La humanidad tiene tiempo para solucionar este problema? ¿O estamos siendo testigos del ocaso de la humanidad? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, por favor te agradecería mucho que dejes tu like, comentes y compartes para que ayudes a que mi canal se posicione y más gente pueda ser capaz de ver esta clase de contenido. Espero que te haya gustado esta clase de análisis donde yo trato de enfocarme en lo que para mí debería ser la prioridad de nuestra especie. Yo soy Álvaro Ávila, esto es Ecos Financieros y nos veremos en la siguiente emisión para más análisis económicos, geopolíticos y financieros. Nos vemos.